Andrés, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Porque hablemos de competitividad. Claro que sí. A mí me tocó, cuando estaba en el Ministerio de Economía, trabajar también en el nacimiento de ese. Y por cierto, el programa se llamaba, después cuando estaba ya de ministro, Programa de Competitividad. Ya, claro, a mí me tocó ver un poco toda la problemática del sector público, Claro. muy compleja. Esa cantidad de instituciones. Ahora estaba conversando sobre el IFAN, sobre los gobiernos locales, y es impresionante las organizaciones y cómo la plata la distribuyen y la rigidez y la falta de visión de conjunto, digamos. Bueno, y también las grandes diferencias que hay entre, digamos, Alajuela, Escazú, Santana, San José, Cartago y otros municipios, ¿verdad? Claro. Eh, y lógicamente el producto per cápita también, que es muy diferente porque si yo tengo una zona franca y la población mía también es muy pequeña, recibo ingresos muy importantes que Así es. no, porque la actividad aumenta, ¿verdad? Definitivamente, y sobre todo zonas francas que vienen creciendo a 2 dígitos. Pero la competitividad de un país son montones de factores, ¿verdad? Son muchos y nosotros desde el Consejo de Promoción de la Competitividad tratamos de evaluarlos a través de 6 pilares principales. Infraestructura, telecomunicaciones, la calidad de las instituciones, que es muy importante. El índice, por ejemplo, no trata de evaluar la gestión directa del gobierno local, no es un índice que pone un ranking, digamos, para saber cuál municipalidad es mejor que otra, sino que el gobierno local es un actor importante, que lo tomamos en cuenta, pero como usted dice, la competitividad va mucho más allá. Y les decía, infraestructura, tenemos educación, salud y dinamismo de mercados. Y como usted bien lo dice, hay diferencias muy marcadas, son muchas áreas las que evaluamos, entonces puede que en algunas no siempre lidere el mismo cantón o el mismo grupo de cantones y que el último lugar no siempre lo ocupen los mismos, pero sí emerge un patrón. Y el patrón es el tradicional de que los que están mejor posicionados, los cantones más competitivos del país, son los que están en el gran área metropolitana, muy concentrados acá, cantones muy pequeños en extensión territorial, pero muy amplios en cuanto a la población del país Sí, el que se caso de concentra acá. Belén está Intel y exporta lo que exporta. Claro. Ya Belén, Heredia, Montes de Oca y Montevideo Cartago. que De Cartago, hecho, sí. fueron los 4 primeros lugares en esta cuarta edición que presentamos en noviembre. Que por cierto, ahora que usted mencionaba el Ministerio de Economía, este ministerio fue el que declaró hace unos 9, 10 años el noviembre como el mes de la competitividad. Y por eso es que nosotros presentamos el informe en el mes de noviembre. Pero también traemos información sobre todos los cantones, muy puntualmente para tratar de analizar cuáles son las fortalezas y las oportunidades de mejora que hay en cada uno. ¿Verdad? No nos concentramos solo en saber los que están muy bien, qué están haciendo bien, sino también los que están muy abajo, dónde están los rezagos. Y ahí también emerge un patrón que nosotros hemos tratado de posicionar mucho en esta cuarta edición, y es que tenemos que nivelar el terreno. Habíamos hablado, de hecho, en una entrevista anterior sobre la ley de atracción de inversión extranjera fuera de la GAM. Ya lleva 2 años, poco más tal vez en vigencia, que es una ley que crea incentivos para que las empresas se coloquen en estos cantones fuera de la GAM, y son incentivos bastante buenos, muy importantes en reducción de costos, cargas laborales y demás. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de cantones que están fuera de la GAM no tienen las condiciones No, mínimas, esos factores mínimos habilitadores que nosotros medimos en el índice, para que las empresas no solo aprovechen el incentivo que genera la ley, sino también las oportunidades que hay en el territorio. Entonces son muy pocos. Y por ejemplo, son los cantones de la región occidente los que hoy sí están sacando provecho de ese tipo de beneficios. bueno, pero esos casi son parte de la GAM, si están tan cerca Exacto. y tienen índices de desarrollo de hace muchos, por una actividad comercial y agrícola. Eh, sí, esas zonas francas, apoyando ahora Grecia, Naranjo, Palmares, y le van a levantar el Producto Interno Bruto per cápita, pónganle así. De hecho, de los cantones más competitivos del país, nosotros los clasificamos en 5 categorías. Las dos más altas son los cantones altamente competentes, Belén, Montes de Oca, Heredia y Cartago, y luego una lista de unos 15, 16 cantones competentes. Entonces, cuando lo sumamos, de los primeros 22 lugares, solo Palmares, Grecia y San Carlos son los 3 cantones fuera de la GAM que están en esas categorías más altas. Todos los demás definitivamente tienen un rezago muy importante, especialmente quienes, los cantones costeros y fronterizos, ¿verdad? Que esos sí están en nuestras
categorías que llamamos limitado o incluso deficiente, Talamanca, Los Chiles, Upala, bueno, muchos que coinciden incluso con otros indicadores como el índice de desarrollo humano, el índice de progreso social. Al final lo que todos estos índices revelan es que el desarrollo económico no se ha distribuido de forma equitativa y eso tiene impactos en progreso social, tiene impactos en bienestar social y tiene impactos en lo que viven las familias en los territorios. Bueno, pero también la problemática más grande son los recursos humanos, o sea, también la electricidad, las telecomunicaciones, la infraestructura. Pero el país, competitividad del país también, no sé, se rezagaron porque a mí me parece que uno de los grandes problemas es que hay muchos municipios de esos que no tienen una estructura para ser más competitivos porque no les ha llegado la calificación. Esto sirve para que ellos vayan buscando y también que el gobierno canalice recursos puntuales a estos municipios que están afectados por un montón de factores, ¿verdad? Y ese Comenzando es un tema, por el factor humano. claro, y es un tema muy importante el tema de la cantidad de municipios. Nosotros ahora que estuvo discutiéndose el tema de, ¿verdad?, crear Sí, sí. más y más y más No, Dios microcantones, libre. No. hicimos un estudio para tratar de ver qué había pasado, porque antes del cantón de Río Cuarto, ¿verdad?, que se creó en el 2018, Sí, los sí. últimos se habían creado en los 80. Entonces, Ahora es Jiménez, Puerto Jiménez y Monteverde, Monteverde y otros que hay en lista. Pero el punto es que analizamos los y más jóvenes. Puerto Cortés también. Sí. Y digo yo, sí, no pueden ni armar ni una estructura mínima para hacer un gobierno local, o sea, ¿no? Analizamos, de hecho, los más jóvenes, excluyendo estos, y jóvenes creados en los 70s y los 80s, es decir, ya tienen rato también, para ver si 30, 40 años después mejoraron, eran más competitivos, y lo que encontramos fue que no. O sea, los cantones más competitivos del país son los que, primero, se crearon hace mucho más tiempo, estamos hablando más de 50, 60 años, y concentran los factores de producción, especialmente la población. Entonces, la evidencia lo que nos dice es, estar creando microcantones casi que condena a la población, exacto, a que en el mediano o largo plazo no van a prosperar. No, y los gobiernos locales son clave, ¿verdad? Los cantones, un cantón fuerte podría estar ya manejando seguridad, todo lo que son ordenamiento territorial, todo lo que es manejo de desechos, agua pueden estar manejando y educación también, ser más activos, ¿verdad? O sea, es un gobiernito, ¿verdad? Sí. Pero hay mucha politiquería en esto, ¿verdad? Y entonces, no sé, se crearon, ¿por qué? Porque, pobrecitos, ¿verdad? Si le hacemos un gobierno local ya vamos a resolver los problemas, nunca los van a resolver. No se resuelven. Y de hecho, por eso les mencionamos en el informe el tema nivelar el terreno, porque de esos 6 pilares que mencioné, los de infraestructura, instituciones y acceso a tecnologías de información y comunicación son los factores básicos, mínimos que deben estar en un territorio, y lo que observamos es que hoy los cantones más rezagados, de nuevo, como Talamanca, como Los Chiles, Upala, son cantones que no cumplen los niveles mínimos de estándar en esas categorías. ¿Y a qué me refiero? Ya poniéndole nombres y apellidos. Acceso a agua potable, en Talamanca solo el 56%, en Upala menos del 80%, por ejemplo, los hogares tienen acceso a agua potable. Electricidad, el tema de la electricidad ya no es tanto de cobertura, incluso los cantones más rezagados tienen niveles aceptables, pero ¿y la calidad? La estabilidad de La calidad la calidad de las telecomunicaciones también, todo es un problema. Exacto. Y bueno, y todo esto que revela siempre ese patrón de crecimiento que ha tenido Costa Rica de adentro hacia afuera. Hoy telecomunicaciones tiene la ventaja, entre comillas, de que ya acá en Agam ya el mercado está saturado. O sea, ya no hay mucho para dónde crecer, entonces las empresas privadas están abriendo. Bueno, y el turismo es un factor importante para nivelar un poco también, porque... Claro. Pero hasta ahora se concentró mucho en las costas, ¿verdad? Lógicamente en Guanacaste y en Punta Arenas. Sí. Bueno, y en Puerto Jiménez. Sí. Pero todavía se necesita reestructurar muchas cosas. Totalmente. Y nosotros lo que decimos es eso, ocupamos mejorar esos factores mínimos habilitadores para que los cantones fuera de la GAM puedan tratar de aprovechar esas ventajas que generó esta ley, pero no lo estamos haciendo. Y si se está haciendo, por lo menos no está sucediendo a la velocidad requerida. En este cuadro de informe de competitividad, nosotros lo que dijimos es que a nivel país, el país está en un proceso de estancamiento relativo a la competitividad. ¿Qué quiere decir esto? Que no hemos mejorado ni para arriba ni para abajo, por lo menos en los 4 años, en los 4 informes que hemos publicado.
Porque mover la competitividad país requiere reformas estructurales, reformas de fondo que no están ocurriendo, por lo menos en el último quinquenio que hemos estado midiendo. Mientras que cuando lo vemos a nivel de cantones, sí hay variables, sí hay factores que hacen que algunos se muevan para arriba y otros para abajo. En esta edición, que de hecho la titulamos Desigualdad en las aulas impacta competitividad, analizamos mucho el tema de la importancia de la educación para la competitividad. Definitivamente, o sea, es el factor más importante para la mejora de la competitividad de un país en el largo plazo, porque además es un factor sostenible. Y es el que está más abandonado. Ese es el punto. Si logras mejorar el capital humano de la población como un todo, en el largo plazo tu competitividad va a crecer, pero si lo abandonas, como nos dice el Estado de la Educación, que estamos en un rezago educativo, ciertamente eso no pinta bien para la mejora de Costa Rica en los próximos años. Y en los próximos 10 años, ¿verdad? Es que sí, estamos hablando mediano o largo plazo. Sí, así es. Esto es complicadísimo. ¿verdad? Es muy complicado. Porque puedes mejorar las carreteras, porque puedes mejorar el internet, pero si el capital humano al final no está creciendo, ciertamente perdés competitividad relativa contra quién. Otros países de la región que llevan rato aventajándonos. Por ejemplo, en PISA, cuando arrancaron las pruebas PISA, Costa Rica en Latinoamérica estaba siempre en el top 3. Ya no, hace rato salió de ahí, nos aventajó Perú, nos aventajaron otros países y entonces estamos perdiendo terreno. En inseguridad ciudadana, Costa Rica era de los países, no solo de Centroamérica, sino de Latinoamérica, que presentaba mayores indicadores de seguridad. Hoy ya no es así, entonces más bien ya estamos de tabla media para abajo en indicadores de seguridad y pues... Ya. Y en Centroamérica y República Dominicana, creo que entra Sí, también. sí, o sea, solo Honduras, acá en Centroamérica y México, en toda Latinoamérica están por encima, Costa Rica tienen mayores tasas de homicidio y demás, pero el punto es que se han deteriorado muchos indicadores sociales en los últimos años, no solo los últimos 2 o 3, esto es algo que se viene generando ya por décadas, especialmente el tema de la educación, la inseguridad, sí, ciertamente hubo una explosión que arrancó en el segundo semestre del 2022, pero son varios los indicadores. Y otro que pusimos sobre la mesa con este informe es salud, porque Costa Rica tiene altos estándares en salud cuando nos comparamos con la mayoría de países del mundo. Venía. Sí, ya no solo con Latinoamérica, sino con el mundo, pero hay algunos que empiezan a deteriorarse. Y uno que llamamos la atención es el de la tasa de mortalidad infantil, ¿verdad? Algo que uno piensa que tal vez ya ni siquiera pasa en el país, que se mueran los niños en su primer año de vida. Bueno, esa tasa a nivel país pasó ya de 7, 8 fallecimientos por cada 1000 niños que nacían, ya estamos en 10 en Costa Rica, pero hay cantones puntuales donde ya superaron el umbral que la Organización Mundial de la Salud establece como crítico, estamos hablando 15, 20 y hasta 30 fallecimientos por cada 1000 ya, o sea, son indicadores que la ventaja del índice es que permite ver esa riqueza territorial y saber cuáles están mal o empeorando en algunas Pero características. también eso genera un problema hasta cierto punto. Si no nivelamos un poco la cancha, entonces no va a ir el desarrollo. El inversionista se va a fijar en todos estos índices, ¿verdad? Claro. Es lo primero que ve, el mapa. Aquí conectividad, sí, aquí las carreteras, sí, aquí esto, el otro. A todo le va a dar una puntuación, porque si la educación falla, se viene todo, ¿verdad? Porque ese es el problema más serio, ¿verdad? Ya los accesos, ya como que aquí ya la gente, si tiene que durar 1 hora, hora y pico, montado en el carro todos los días o más, Lo asume. Lo asume, a un costo de la salud y de la eficiencia y la productividad de uno, ¿va? Claro. Y en el índice lo decimos nosotros. Por ejemplo, si vamos a ver, la brecha entre lo central y la periferia era muy amplia. Hoy es un poquito menos amplia, un poquito más corta, especialmente por el impulso de las telecomunicaciones, que sí ha ocurrido en zonas costeras y fronterizas, pero sigue siendo enorme. Y entonces lo que pasa es que las empresas todavía están prefiriendo quedarse en el gran área metropolitana o incluso ahora región occidente, que como usted bien lo dice, está a la par de la gama, a pesar de esos problemas. Nosotros tenemos indicadores de conectividad vial y efectivamente aquí San Pablo, Santo Domingo, San José, Alajuela, pues son cantones donde la movilidad es muy lenta, es muy complicada, la saturación vehicular. Todo. Exacto, y aún así se mantienen con altos niveles de competitividad y aún así las empresas prefieren atraer la inversión para estos lugares. Sí, porque la calidad humana, los índices de desarrollo humano son interesantes, ¿verdad? Cuando uno hace el análisis de los índices de desarrollo humano, digamos, que parte de lo que vos explicás, pero ahí salen unos cantones arriba y otros abajo, pero cuando ya le metes los filtros, digamos, ya comienzan a cambiar totalmente, ¿verdad? Porque a veces uno dice, San José, sí, muy bien, pero si ya ves todos los problemas sociales que tiene la periferia y todos los problemas de seguridad, en fin, cómo se ha ido
deteriorando, siendo el cantón más importante, ¿verdad? Y que en esta cuarta edición, así lo dijimos, dentro de la GAM, San José es el cantón más inseguro del país. Es que los datos no mienten, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos ese ranking y ver cuáles son los cantones que tienen los peores indicadores en inseguridad, sí, Garavito, Limón, Matina, Punta Arenas y San José. O sea, es el único de la GAM que aparece junto con estos otros que son costeros y fronterizos, que son en los que más han empeorado los indicadores de seguridad. Especialmente, claro está, la tasa de homicidio. Y en el informe, de hecho, decíamos, tampoco es para encender la alarma y decir que ya es el país por completo está tomado por estos grupos de actividades criminales organizadas, porque no es así. Pero sí hay una concentración importante en cantones fuera de la GAM y aquí en San José y algunos cantones aledaños que hay que ponerle cuidado. De hecho, el año pasado, cuando presentamos el tercer informe, hablamos de cuáles eran los 5 grandes retos de la competitividad en el país y que el primero era educación y por eso le dimos seguimiento en este cuarto informe. Pero para esta cuarta edición agregamos un nuevo reto, un sexto reto que la data lo mostró así, y es el tema de la inseguridad ciudadana, porque efectivamente se salió de control en el 2023 y con los datos que hemos monitoreado en este 2024, la situación no regresó, no fue algo coyuntural, es algo que pareciera estructural y se va a quedar ahí. La tasa de homicidio que llevamos en este año está apenas por debajo, 16,5, 17, apenas por debajo de lo que cerró en el 2023, entonces pareciera que, y una vez escuché al ministro de Seguridad decirlo, lo que hemos hecho es tratar de controlar que no creciera más. Bueno, eso sí no ha pasado, no ha crecido más, pero está estancado. Pero es alto. Y es muy alta, y especialmente para un país como Costa Rica, donde estábamos acostumbrados a bajos indicadores. Y ese ya es uno de los factores más importantes de si invierto o si viajo. En fin, hay tantas cosas que tienen que ver con la seguridad, que es un tema central. Y le resta competitividad al país. Y le resta competitividad, sí. Hay digamos, estados secuestrados en México y en Colombia y en otros países donde el narco ya controla y maneja la seguridad y ahí entonces ya ahí no van a invertir, ¿verdad? Sí, y además nosotros decíamos en el informe que siempre los promedios nacionales pueden ser engañosos, y esa tasa de 17 homicidios por cada millón de habitantes con la que cerró el año pasado es el promedio país, incluyendo cantones donde no ocurrieron asesinatos, pero hay cantones como Limón, como Matina, como Punta Arenas, donde las tasas superan los 30, 50 y hasta 100, o sea, ya nos pone a niveles de estados particulares en México, de municipios particulares en Honduras, y ciertamente hay que poner el foco en políticas territoriales para poder tratar de disminuir esas problemáticas en esos territorios y además no permitir que se expandan hacia otros que están cercanos. Y así sucede con salud, ahora que lo mencionaba, con salud lo mismo está pasando. Creo que son políticas territoriales lo que se requiere para tratar de frenar esos focos de empeoramiento de los indicadores de seguridad. Y otro, que ya llevamos 3 informes consecutivos de estarlo diciendo, otro factor que hace que la competitividad de Costa Rica se reduzca es con el sector eléctrico. Y ya llevamos 3 años que la data revela que los indicadores de calidad del servicio han venido empeorando y medimos tanto cuántos cortes de luz le ocurre en promedio a un cantón y cuánto duran esos cortes, como el costo. La fluctuación y la calidad. La calidad ha empeorado. De hecho, en el 2023 los indicadores de calidad fueron... Es el año pasado casi... Bueno, este año, perdón. Este año. Casi nos quedamos ¿sí? en una parálisis por falta de previsión, ¿verdad? Sí, y cuando lo ponemos en números significa esto, digamos. Además de que es el costo muy alto. Muy alto, exacto. Significa que en el 2022, en promedio, un hogar se quedaba 8 horas sin electricidad al año. En el 2023 eso creció a 10 horas y media más o menos, o sea, creció un montón. De nuevo, ese es el promedio país. Hay cantones particulares donde el corte llega a 40, 30 o 20 horas por año de pérdida del servicio eléctrico. Si a eso le sumas el costo, nosotros cuando analizamos la data, lo que nos dice el tema del costo es que los cantones donde más aumentó el costo son además los cantones donde más se perdió la electricidad y que al mismo tiempo son los costeros y fronterizos. Es decir, ahí hay una doble penalización en el tema del servicio eléctrico que hace que estos cantones no puedan mejorar para atraer inversiones, porque la estabilidad del fluido es muy baja y el costo del servicio no solo es más alto, sino crece más. Y el costero puntualmente ustedes identifican en el mapa todo. Claro, cantón por cantón. No es lo mismo un cantón creciente, que tenga, sobre todo, que vaya mejorando. El asunto es cuando estás estable y bajo. Sí. Y que no mejora, ¿verdad? Sí, bueno, y de hecho un caso a la inversa que pusimos en el estudio es el caso de Palmares.
Palmares, les decía, aparece, de hecho es la primera vez que en el top 10 de cantones más competitivos aparece un cantón fuera de la GAM, que fue Palmares. Este año estuvo en una posición 8. Y el caso de Palmares es bastante interesante porque lo que ocurre es que Palmares casi no lidera la mayoría de las 29 dimensiones que tenemos, pero sí está muy alto en casi todas. Y es muy estable. En los últimos años casi no ha decrecido sus niveles de competitividad y este año tuvo repuntes en materia de salud. Fue el cantón más seguro de todo el país. No tuvo homicidios y además fue el cantón más seguro del país. Y junto con otros indicadores que ya tenía muy estable, lo ha venido posicionando poco a poco. Y donde está invirtiendo más la gente, ¿no? Exactamente, exactamente. Es donde van a estar el crecimiento de las zonas francas, ¿no? Y lo mismo Grecia, que está también Grecia ahí cerquita. también. Exacto. Es que eso es un circuito. Claro. Hay Grecia, Palmares, San Atenas, Ramón. Archí. Sí, Sí, y un poco más arriba San Carlos. San Carlos es el otro que también fuera de la GAM que destaca mucho siempre, además en crecimiento económico y actividad productiva. Con muchos rezagos en términos sociales, pero en términos económicos bastante bien posicionado. Es que ahí se exporta, ahí sale piña, banano, piña, ahí sale toda la leche, mucha carne, en fin. Toda la parte agrícola es muy importante y bueno, y además hay una municipalidad muy empujante, ¿va? Sí. Que ese es otro. Los gobiernos locales tienen que entender que estos índices son y tienen un claves. rol muy importante. No lo había dicho, pero nosotros medimos 132 variables o 132 indicadores. De esos, 31 tienen que ver directamente con el gobierno local. Entonces, sí o sí tienen un rol importante para la mejora de la competitividad. Este año, una de las mejoras que más tuvieron los gobiernos locales como un todo fue la ejecución de los recursos presupuestarios, qué porcentaje del dinero lograron colocar para las inversiones y demás. Pero fuera de eso, en la mayoría de indicadores hay rezagos en los gobiernos locales, especialmente, y fue uno de los retos que destacamos el año anterior, fue la transformación digital de los gobiernos locales y la posibilidad de que los ciudadanos y las empresas puedan realizar los servicios a través de medios digitales y que no se confunda eso, porque pasa con muchas municipalidades, con poner la hoja para descargar en la página web, pero que igual tengo que imprimirla, firmarla y llevarla, ¿verdad? Que es mucho lo que está pasando hoy, ¿no? Creemos que el tema de la transformación digital va a pesar mucho también para la mejora de la competitividad de territorios particulares en el mediano plazo. Bueno, yo creo que hay mucho por discutir, ¿verdad? Y lógicamente están los problemas macro digamos, el caso del puerto de Caldera, que es un desastre completo, ¿verdad? Sí, sí. Y nadie le pone atención y nos concentramos en ver cómo mejoramos la competitividad país en un puerto que tiene 30 veces buques ahí esperando y aumentan los costos de todos los productos, ¿verdad? Sí, sí, hay temas puntuales en cantones particulares, el Pacífico, Alajuela con el aeropuerto y demás, incluso Liberia con lo que está ocurriendo recientemente ahí en el aeropuerto. Sí, sí, pero son grandes imanes, ¿verdad? Lo mueven todo, es que lo mueven todo en el país, ¿no? Exacto. Entonces, esos no hay que descuidarlos. Nuestro índice no captura mucho de eso, pues porque están ubicados en 4 o 5 cantones particulares, pero efectivamente son los que hacen que la competitividad del país como un todo se mantenga o incluso mejore, o en este caso que más bien se esté reduce las ventajas comparativas que tenía Costa Rica y que mantenía antes con respecto a otros países de la GAM, perdón, de Latinoamérica. Y quería nada más terminar de decir que, ahora que usted hablaba de la competitividad del país, de nuevo, para nosotros el primer gran reto que tiene el país es el tema de la educación. Los datos lo revelan con 2 mensajes muy puntuales. Los cantones donde menos niños y jóvenes logran acceder a toda la gama de oportunidades que tiene que ofrecer el Ministerio de Educación, o sea, que no llevan inglés, que no llevan informática educativa y otras materias, los cantones donde esos niños tienen menos oportunidades son también los cantones donde los adultos tienen los más bajos niveles de escolaridad. Y al mismo tiempo son los cantones menos competitivos hoy de Costa Rica. Entonces la relación es muy clara, es muy directa y el mensaje ciertamente hay que posicionarlo. Hay que mejorar la educación, no solo acá en los cantones que están en la GAM, que también es baja, o sea, no es que está bien, pero el rezago que hay en los cantones más alejados de la GAM es muy grande y hay que recuperarlo de alguna forma y en el corto plazo. Bueno, entonces, el año entrante volvemos a vernos. Tienes que venir más a menudo. Claro, no, esperemos que antes para seguir conversando estos temas. Pues es que hay mucho por conversar. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. A usted.